Bueno, amigas y amigos, nuevamente con todas y todos ustedes, hoy vamos a dar inicio a un grupo de pequeños documentales, vamos a llamarlo así, sobre la comunicación social en el municipio Pedro Zaraza. Y bueno, nada menos y nada más que con José Rafael Hernández Acosta, el doble 439. Tenemos que empezar por allí, porque es parte de la historia y además de eso su conocimiento con respecto a este tema. Le damos la bienvenida a mi compadre, bienvenido a esta pequeña ventana. Bueno, muchas gracias a mi apreciado colega, compadre, compañero de labores en Radio Zaraza, Wilson Charmelo Gómez, como yo siempre le digo. Bienvenido pues a mi casa, mi familia te recibe pues con mucho cariño. Muchísimas gracias, profesor. Profesor, ¿nació dónde? El nombre de sus padres. Nací aquí en Zaraza, en esta misma calle, en la calle Libertad, número 28, un 18 de septiembre del año 1942. Mis padres, hoy fallecidos, fueron Sofía Costa de Hernández y Marco Hernández Chacín. ¿Hermanos? Hermanos, María Trinidad, Amada Josefina, Dolores Amelia. ¿Hijos? Carmen Sofía, Valentina y Marco Antonio. Muy bien. ¿Cómo fue la niñez de Hernández Acosta? Bueno, mi niñez, compadre, fue como la de cualquier niño de la época de los años 40 y 50. De la casa a los juegos en la Plaza Páez, con papagayo, de vaquero, con los vecinos. Y después en la escuela, cuando entro a la Cecilia de Castro con mi gran y inolvidable maestra Ana Mayo Torrealba, de primero a sexto grado. Luego, al salir de sexto grado, comienzo mis estudios de bachillerato en el Liceo Eduardo Delfín Méndez, primero Bonplan, y a partir del 58, el Liceo Eduardo Delfín Méndez, que cumplió 63 años de haber sido inaugurado la nueva sede, 15 de febrero del año 1958. ¿Cómo inicia Hernández Acosta en el mundo de la radio? ¿Le gustaba? Sí. ¿O hubo alguien que lo...? Bueno, tuve la influencia de mi madre ya en mi adolescencia. Ella era muy asidua oyente de radionovelas, sobre todo de Radio Rumbo, y admiraba mucho la voz de Arquímedes Rivero, de Carlos Cámara, Luis López Puente, y ella me decía que quería que yo fuera médico y locutor. Bueno, la complací siendo locutor. Soy locutor, me gradué el año 1967 mediante una prueba en el Ministerio de Comunicaciones en el año 67. Mi certificado bajo el número 4439, yo me identifico como el doble 439, firmado por un vecino nuestro, nativo del estado de Anzoátegui, el doctor Juan Manuel Domínguez Chacín, quien era el ministro de Comunicaciones. Con respecto a la carrera de medicina, estudié 2 años, ella muere en el año 66 y yo me retiro de la carrera. Porque en realidad, compadre, no tenía esa verdadera vocación hacia la medicina. Quizá con el tiempo me hubiera enamorado más de la carrera. Es una carrera muy exigente, una carrera que necesita pues mucha dedicación, y yo me dediqué en los 2 años a estudiar. Una vez que ella fallece, busco otra alternativa e inicio un estudio en la Escuela de Sociología y Antropología el primer año. Aprobé el primer año, pero no era mi meta pues ser ni sociólogo ni antropólogo, porque yo quería estudiar química desde mi adolescencia. Se dio pues la oportunidad
de inscribirme en la Escuela de Química Industrial en Los Caobos. Me gradué de Químico Industrial y el año 74 vengo para acá a hacer trámites para trabajar como locutor en Radio Sarasa y en la empresa Proyosa como químico. Pero se presenta la oportunidad de que el profesor Danilo Santos Alvarado, director del Liceo Eduardo Delfín Méndez, hoy fallecido, nuestro apreciado y querido profesor, en vista de que el profesor de química que estaba aquí solicitó cambio para Cumaná, el profesor García, habla conmigo y me ofrece 36 horas de química. Entonces yo acepté. Empecé con tercer año y a los 2 años de tener ya la carrera prácticamente ya consolidada, inició los estudios en el Instituto Universitario de Mejoramiento Profesional del Magisterio, donde culminó la carrera con el título pues, de profesor en la especialidad de química el año 85. Tuve la oportunidad pues, de que me dieron equivalencia en algunas materias que tenían que ver con química y más que todo me dediqué a la parte ya pedagógica de la carrera. Ahora, en lo que respecta a esa entrada a Radio Sarasa, Precisamente, la invitación se la hace el señor Juan Bautista. prácticamente doña Mary de Jimón, Ajá. esposa de Juan Bautista, Muy bien. que era la directora encargada en ese momento, ¿no? El año 73, ya faltando unos meses para las elecciones, y el locutor que estaba allí en las tardes era del Valle de la Pascua y se fue para Valle de la Pascua. Entonces ella me mandó a ofrecer el horario de la tarde de 1 a 7 de la noche con un programa domingo hípico musical. Yo acepté y me inicié el 1 de diciembre del año 1973 en el horario de 1 a 7. El operador era Euclides Cheremo y me inicié pues ese 1 de diciembre hasta el día de hoy. Llevo ya 47, ya para 48 años ininterrumpido de mis labores como locutor en radio, tanto en AM como en FM. Ahora, Mundo Hípico. Domingo hípico musical. Domingo Hípico Se musical. transmitían las carreras de caballo. Yo soy un aficionado al hipismo, Ya iba para allá, era la pregunta que le iba a hacer. no para jugar, Ajá. sino para ver las carreras de caballo. Muy bien. Me gusta ver las carreras de caballo, más no soy apostador. Respeto a quienes son apostadores, porque en las oportunidades que tuve de ir al hipódromo, mediante unos pases de cortesía, porque me daba un cuñado que trabajaba en la gobernación del Distrito Federal, tuve la oportunidad pues de ir varios domingos a ver las carreras de caballo. ¿Se transmitía la carrera Por Radio Sarasa, a través de Radio Continente, a través de la bola continental? la bola continental. Para ese tiempo. Monitor 590 con el narrador hípico Ali Khan. Virgilio de Can Ali Khan. Virgilio de Cana sí. Hombre que está en el Salón de la Fama del Hipismo Latinoamericano y el mejor narrador en la historia Se ha ganado de varios, este país. varios premios como Sí, señor. narrador hípico. Tuve la oportunidad de conocerlo finalizando ya la década de los 90 aquí en Radio Sarasa, en una invitación que le hizo la familia Fajardo Fajardo, a la finca San Felipe, es correcto. También tuve la oportunidad de verlo. Estuvo también aquí en Los Álamos. en Los Álamos, sí. Este, Entonces lo que yo fui a saludarlo, le digo, vengo a conocer al príncipe Ali Khan. Entonces se puso a reír y me dice, tú eres colega, ¿verdad? Le dije, sí. Vi tu certificado allí en la cabina de locución. bueno, Sí. entonces inicia allí en el mundo de la radio y vean ustedes, vamos a decirlo así, un catedrático,
Sí, hombre de ciencia, y empieza, he combinado. inicia en un programa, vamos a decirlo así, que tiene que ver eh, con el deporte, Sí. porque recuerden que son carreras y no hay que comparar. Hay mucha gente que dice, ¿por qué es deporte? Bueno, porque van los jinetes y todo lo demás. Lo que nunca he estado de acuerdo es eh, con los toros. Ah, sí, sí. Eso sí no le veo tampoco yo. soy Y bueno, aficionado a eso. más allá de eso, la idea es hablar un poco sobre la comunicación. Ahora, Radio Sarasa nace, Sale al aire el 16 de julio del año 1967. El, el director en esa época era don Jesús Landaeta, hoy fallecido. Margelis Rodríguez era la secretaria administrativa y vinieron dos locutores de fuera. Juan Francisco Champion, que creo que es de Valle de la Pascua, tenía el programa en la mañana, desfile musical 1280, en la tarde estaba Leonel López, creo que él es de Margarita o de Trujillo, tenía en horas de la tarde de 2 a 5 Pantalla de Éxito, un programa de complacencias musicales. Las complacencias se hacían vía carta. No habían mensajes de texto porque no habían los móviles de ahora. ni llamada. Ni llamadas tampoco. La Bueno. gente mandaba en un sobrecito o en un papelito para que lo complaciera y entonces él nombraba la lista de personas. A las 5 venía el noticiero Rumbo y en horas de la noche estaba mi apreciado colega y amigo y como hermano Joe Martín, José Manuel Martínez, en un programa variado, y de 8 a 9 tenía boleros en la noche. El mismo locutor tenía boleros en la noche. Sí. Muy bien. Datos importantes del inicio. Ahora, ¿cuál fue la primera dama? Celeste Rondón. Celeste Rondón. Sí. Fue la primera dama en... La primera voz femenina en Radio Sarasa. Ella estuvo en horas de la mañana y a la vez se desempeñaba como secretaria de la radio. Muy bien. Empezó con el hipismo. Su segundo programa. Luego, cuando el amigo y colega, hoy fallecido, apreciado, Luis Lozano Ferrer, Ya se estamos hace hablando más o menos de qué año. del año 79. 79. Él se encarga de la radio y me dice que saque un programa en la mañana. Me dijo, no tengo ahorita con qué pagarte la guardia, consíguete una publicidad y ese es tu pago. Bueno, me conseguí fotoclip musical y a los pocos meses le dije que él iba a comprar el espacio de 11 a 1 con el nombre de Estudio 1. Así fue, me conseguí varios patrocinantes y compré el espacio hasta el año 96, que pues él se va de Radio Sarasa con su emisora FM, la Reina 96.5, que es el de antes. Muy bien. El formato de Estudio 1. En esa época, como se tenía que cumplir con el decreto del 1 por 1, colocaba un tema con venezolanos estilizados y un tema en inglés. Y también con secciones: la efeméride, deporte, cultura, ciencia y tecnología, orientación al conductor, o sea, la ley de tránsito. Yo leí algunos artículos de la ley de tránsito, y también con el ambiente, que había que cuidar el ambiente. Hay que cuidar el ambiente. Siempre he tenido, compadre, en mi formato secciones. Desde que me inicié en radio tengo secciones. Inclusive en Domingo Hípico Musical leía noticias y también comentaba las carreras. Antes de hacer la carrera yo la comentaba
con el preparador, con el jockey, y decía los favoritos. Y tenía la efeméride allí también. Tal día como hoy ocurrió tal cosa. En esa parte, en ese programa, ¿quiénes recuerdan que hayan pasado? Porque por allí estuvieron muchos, si mal no recuerdo, Pompeyo. Después estuvo mi compadre y primo fallecido Manuel Antonio Hernández. Después estuvo Humberto Hernández. Después estuvo Eduardo Antonio Aguilar, el que decía el Águila Negra. El Águila Negra. Bueno. Y después estuvo Ávila Quintana, comandante. Sí. Y allí también creo que estuvo participando, en este caso no como Torrealba, un muchacho invidente de apellido Torrealba. Es correcto. Rafael Torrealba. Pero hubo alguien que estuvo allí, que acompañaba, que era, que si mal no recuerdo, que es Filemón Balsa, el pelón Balsa. Ah, bueno, sí, él estaba allí al lado y daba los favoritos. Muy bien. Y no sé si Pompeyo o Higuera Sutil estuvo... Pompeyo, no creo que yo estaba allí. Pompeyo trabajaba era de lunes a viernes. De lunes a viernes, porque correcto. él se iba para la Pascua el sábado. Muy bien. Y regresaba el lunes. Hemos nombrado varios locutores. Pompeyo Higuera Sutil, una de las voces más reconocidas. ¿Cómo no? ¿Qué nos puede hablar de Pompeyo? Bueno, Pompeyo tenía su programa en horas de la tarde y también en los últimos años cubría el horario nocturno. Cuando yo estaba estudiando en Caracas, que venía fines de semana para acá, iba a hacer una visita ya a Radio Salar y nos poníamos a hablar ahí de todo. Es más, él me dijo: profesor, yo soy periodista por estudios por correspondencia, hice un curso en una academia a distancia. Le digo: eso no importa, lo importante son los conocimientos. Yo le digo: yo también hice un curso a distancia por la difusora Panamericana y tengo mi diploma. Claro, lo importante, compadre, en estos casos hay que respetar la profesión, el academicismo, pero la gente hoy en día, con la ayuda de estos medios, la ayuda de la tecnología, uno puede afianzar más conocimiento en cualquier disciplina, sea científica o humanística. Ahora, ha tocado un punto muy importante. ¿Cuál es la función? ¿Cuál es la verdadera esencia, o cuál debería ser la verdadera esencia de un locutor, de un comunicador social? Porque, como todo en la vida, y en los últimos tiempos a veces se desvía un poco el rol que debe tener un comunicador social y sobre todo un locutor. Entonces quisiera que, y sería bueno que viera esto para que también escucharan estas nuevas generaciones de cuál es el deber ser de un locutor. Bueno, el deber ser de un locutor o un comunicador social, un licenciado en comunicación social y un locutor, ambos somos comunicadores. Lo que pasa es que el licenciado en comunicación social ejerce el periodismo en radio, televisión, medio impreso, en cualquier medio, y los locutores hacemos radio y podemos hacer televisión. Claro, uno puede ser articulista en un periódico. La labor del locutor, primero, recrear al público, informar al público, educar al público. Porque la radio, el objetivo en la AM, amplitud modulada, es informar, recrear, educar. Muy bien. Las FM, yo siempre he dicho, son las niñas bonitas de la radio. Ya el locutor en FM, en sus comienzos, transmitía música estilizada, los famosos disc jockey, que todavía existen, o DJ. O DJ ahora. O DJ. Yo he tomado siempre luces de mis maestros locutores en radio: Clemente Vargas Jr., Plácido Garrido, Jesús Leandro, Enrique Hoffman. He tomado pues
lecciones de ellos. Y me ha servido de mucho porque he afianzado más mis conocimientos como locutor. Locutores. Hablamos de la primera dama, Celeste Rondón. Celeste Rondón. Y Después por allí han pasado vino después Lavinia Machado. Lavinia Machado, Sí. estuvo Rosita Hernández. Rosita Hernández, Zoraida Velázquez, Maygualida Hernández. Muy bien, Ya de los 80 para acá. muy Mi bien. ahijada de promoción, por cierto. Y nos disculpan algunos nombres que se nos escapen allí porque por esa escuela, porque Radio Sarasa ha sido una escuela de donde han salido grandes locutores y comunicadores sociales, periodistas. Sí. De verdad que dice un amigo mío, el que no haya pasado por Radio Sarasa no pasó por la universidad de Sarasa. Es la escuela. Muy bien. Yo siempre he dicho, compadre, que un locutor que se inicie en una M es como el médico recién graduado que empieza en un hospital. Porque el médico que trabaja en un hospital como residente te va a ver desde un herido hasta una parturienta. Pero ya cuando hace la especialidad, bueno, se dedica a su especialidad. En la radio AM, yo siempre he dicho que tú puedes hacer un programa deportivo, cultural, económico, social, humorístico, porque la M da para todo. Allí es donde se aprende a ser locutor, en la M. Ya en la FM, ya tú vas más afianzado con los conocimientos que tienes de la radio. Lamentablemente, de a poco ha ido desapareciendo. Sí. Y bueno, hay que adaptarse a los cambios. Programas emblemáticos en Radio Sarasa. Atardecer Llanero. Nace por la idea de quien era el concesionario en esa época, el periodista práctico Cruz Vera Salazar, quien se desempeñó pues en la imprenta de Miraflores y fue quien consiguió pues la concesión de la radio, pero salió primero a nombre de él. Aun cuando existía la compañía Radio Sarasa, presidida por don Juan Bautista Monroe. Él me hace una consulta y sobre el programa yo le digo, bueno, sí, me parece bien, de 5 a 6 hasta el llanero. Y el primer patrocinante fue Abasto Segundo Frente de Mayorga, el señor Mayorga. Y de allí pues, hasta nuestros días, la radio está fuera del aire ahorita por problemas técnicos, pero una vez que se solvente este problema, o por la cuestión también de la pandemia, Radio Sarasa debe tener ya de nuevo su atardecer llanero, ya que hay muchos colegas que están pendientes de tomar las riendas de ese programa. O sea, Atardecer Llanero inicia junto con Radio Sarasa. No, el año 74. Inicia en el 74. 74. En el 74, muy bien. Ahora, Radio Sarasa ha sufrido también, en una oportunidad fue cerrada. Fue cerrada porque habían unas críticas un poco no constructivas y entonces se valieron de algunos medios que no estaba el bombillo rojo en la antena, que habían locutores sin título y la cerraron por 9 meses. La cerraron por 9 meses, pero nuevamente Salieron al aire. Sí. al aire. Solventado el problema, bueno, salió al aire. Muy bien. Aparece la frecuencia modulada FM. Hernández Acosta pasa a trabajar en la FM. ¿Cuál es su primer programa en la FM y dónde?
en la 105.5 tenía un programa los domingos viajando en primera clase. Su primer programa en FM. Sí, viajando en primera clase, cosas y hechos de nuestro mundo, o sea, tuvo varios nombres. Y después, el 7 de noviembre del 2001, de 6 a 7, abro la hora del retorno, que se mantiene todavía al aire. Estoy en estos momentos en la emisora hermana Río 92.1 en el horario de 4 a 5 con la hora del retorno, con el mismo formato. Muy bien. Educar, dijo usted, Recrear, recrear, informar. pero hubo un programa que era dirigido a eso. Había competencia entre los liceos. Ah, bueno. Esa es otra idea de Solórzano Ferrer. Una vez que él se encarga de la radio, él venía de Caracas y le gustaba mucho el programa, la Enciclopedia del Aire, Radio Continente, la transmitía los domingos de 8 a 9. Y me dijo, mira, tú que trabajas ahí con esos muchachos, te voy a regalar una hora. Una vez que salgas de estudio 1 a la 1, agárrate una hora de 1 a 2 y haz un programa de competencia de conocimiento con los muchachos. Bueno, empecé con el Méndez. Como yo daba clase en cuarto año, sección A contra la sección B. Y luego así, cuando vienen los diversificados, los básicos, Sotillo y Hurtado, entonces lo hacíamos entre los tres liceos. El colega JF Junior una vez tomó la idea y me dijo, bueno, profesor, yo es que no me voy a copiar, pero le voy a pedir permiso. No, Junior, hazlo. Él tenía ganas de sacarlo en la cancha techada, pero se le hacía un poco difícil por la cuestión de los equipos. El colega se va de aquí un tiempo y Pedro Castro Jr. toma la idea con el colega Henry Toro también y Raquel Martínez y mantienen Supercráneo durante muchos años en la cancha techada. El profesor Pedro Hernández Reyes hacía la pregunta en inglés, hoy fallecido. Bueno. Pero la idea fue mía de las competencias de conocimiento entre los muchachos. Y a mí me dieron los créditos, Pedro Castro me dijo, bueno, Supercráneo nace de Juventud, Música y Algo Más, que inició el profesor Hernández Acosta en Radio Sarasa con estudiantes del Liceo Eduardo Delfín Méndez. Operadores. Operadores. El primer operador de Radio Sarasa Fue, vamos a hablar de un saraceño, Cruz Figueroa, y de uno que no es saraceño, que vino de Anaco, de Radio Anaco, Lino Blondel. Lino Blondel. El operador de planta era un señor de Caracas, Luis Scott. Era el plantero. Muy bien. Y a través de los años fueron llegando... Estuvo Juvencio Manrique, fallecido, José Salomón Ramírez, Barroyeta. Félix Barroyeta. El mago de los sonidos, como usted lo bautizó. Sí. Temístocles J. González. Había un muchacho de aquí de Aragua, Barcelona, también, si mal no recuerdo, lo que pasa no recuerdo el nombre, Toto Guzmán. Que fue, no, pero ese fue operador. Ah, bueno, Toto era el locutor, tenía a Toto y sus invitados. Toto y sus invitados. Sí. Andrés Manaure estuvo también en la parte de locución. Como usted dijo hace rato, Henry Toro, Raquel Martínez. Todo eso nacieron en Radio Sarasa. Todo. Castro Junior fue operador también en Radio Sarasa. Y bueno, yo tuve el placer de usted trabajar conmigo los domingos. Con el profesor la música de la ciudad. La música de la ciudad, es correcto. Trabajé también con el doctor Rodríguez Morales en Tangos en la Noche. Y él tenía otro programa, no recuerdo. La Ciencia al Día los domingos. La Ciencia al Día. Era antes de Estudio 1. Es correcto. Estuve trabajando de allí. 10 a 11. Trabajé en Atardecer Llanero también en una oportunidad con usted. Porque usted estuvo en Atardecer Llanero. Sí, estuve 8 años. 8 años. Yo cubría de 6 a 7 y Robert de 5 a 6.
También en Atardecer Llanero estuvo Alexander Motabán. Ajá. Y también estaba Alborada Llanera, que era a las 5 de la mañana. Amanecer, un amanecer. Sí. También podemos recordar allí a Moisés Morón. Moisés Morón Lares, mi compadre. Sí, señor. También estuvo en Atardecer Llanero. Que su padre también fue... un tío de él. El tío fue comunicador Sí, social, ¿no? Sí, sí, tenía la hora del café. Muy Moisés bien. Morón Aponte. Es correcto. De los operadores también podemos recordar a... Hay una foto por allí donde sale en el programa de Agrodiza el pollo, Luis Carlos Infante. Luis Carlos Infante. Ese fue el también primer estuvo ahí. operador de la hora del retorno. Bueno, ahí tenemos. En Z. José Aníbal Gómez Gómez Portabarría, mi compadre. que Trabajó conmigo en Atardecer Llanero también. parte de estos pequeños micros que estamos haciendo también van a ir dirigidos a operadores. Por eso hay unos temas por allí que no le he tocado al profesor, porque lo vamos a dejar que los operadores hablen sobre eso. Bueno, yo tuve la oportunidad de trabajar allí en los años 80, inicio de los 80. Por ahí tengo un carnet, por cierto, cuando trabajé en Radio Sarasa. Y no era tan fácil como ahora. Era un poco complicado el trabajar con los equipos de esa época. Pero también Radio Sarasa transmitía radionovelas. ¿Cómo no? Martín Valiente. Una vez que terminaba el noticiero, más o menos, el noticiero terminaba como a las 12. Después venía un paréntesis musical y de 1 a 2, Martín Valiente, el ahijado de la muerte. El ahijado de la muerte. Luego Solórzano contrató radionovelas de un grupo de actrices y actores que tenían una producción de radionovelas, pero ya de una forma privada e independiente, espectáculos radiales, donde estaba Taguarí. Muy bien. Taguarí, el rey blanco de la selva. El rey blanco de la selva. Martín Valiente, el ahijado de la muerte. Es correcto. Bueno, de eso hay Billy un cuento que más adelante vamos a estar desarrollando. Ya profesor, entrada la FM, la primera FM de Sarasa fue la 105.5. No, 106.5. 106.5. Sí, de Solórzano Ferrer. De Solórzano Ferrer. Le decían la Zaraceña. Después él se fue y la montó en su casa con el nombre de La Reina, con la misma frecuencia. Con la misma frecuencia. Muy Y bien. la compañía... Allí hubo un conflicto y Sí, que después se... sí, entonces la familia Gimón y los socios de la compañía hicieron su solicitud ante Conatel y le dieron la frecuencia 105.5 hasta nuestros días. Es correcto. Y de allí empiezan a salir las Claro. otras emisoras que hasta este momento Sí. hacen vida, unas Atena, que ya desaparecieron. Brava, Mágica, Dinámica. Sí. JF Junior. Llegó muy joven acá a Sarasa. Sí, llegó. Háblanos un poco sobre JF Junior. Bueno, Junior llega aquí prácticamente un muchacho como de 19, 20 años. Él vino a hacer, a hacer radio aquí. Su papá, Solórzano Ferrer, era el director. Estuvo un tiempo aquí. Luego estuvo en Anaco. Allá hizo radio. Hasta que creo que le salió una oportunidad de trabajar allá en el estado Miranda, en una emisora, y él aprovechó y rindió el examen de locución. Porque cuando él vino aquí no tenía el certificado, ¿no? Es correcto. Entonces, él se afianzó más en la radio y obtuvo su certificado de locutor, y en el programa que yo tenía los domingos, después de la música de la ciudad, una noche me llamó a Radio Sarasa para darme la buena noticia de que ya tenía su certificado de locutor. Bueno, colega, lo felicito.
Junior pues fue un hombre muy creativo, amigo mío, mi colega, casi fuimos compadres, pero aún así nuestra amistad pues no fue muy fraterna. Lamenté mucho su partida, sus hijas, su viuda Marisol, que fue mi alumna. Siempre sentimos, compadre, la partida de una gente con que uno ha tenido, pues, vamos a decir, lazos fraternos y de compañerismo en la radio. Él me decía a mí que yo era un maestro de la locución. Bueno. Yo le digo, bueno, si usted lo dice. Y colaboré con él en varios talleres que él trajo para acá. Y hasta le dimos un diploma. Y lo celebramos en el Centro Social Calanche. Sí, señor. Bueno, pasó por una escuela, como dijimos al principio, Radio Sarasa. Radio Sarasa para mí ha sido una escuela. JF pasó por allí. Sí, todos pasamos. Imagínese, tuve el profesor Rafael Hernández Acosta. ¿Usted trabaja con los viejos acetatos? Sí, cómo no, es que yo trabajé cuando JF llegó, que empezó en la radio, él tenía una particularidad que él quería, si iba en la mañana y había un espacio, él se metía, sin tener programa, porque estaba, vamos a decirlo así, tenía el vicio de la radio. Y los fines de semana se iba en los horarios que habían espacios que eran solamente de música. Ajá. Y se instalaba. A mí me gustaba mucho trabajar con él, en el sentido de que para esa época a él le gustaba mucho la salsa. La salsa, sí, sí. Y JF tenía conocimiento de la historia de la salsa. Yo le regalé a él un libro de la historia de la salsa que vino en un álbum de salsa, la Fania All Star. Es correcto. Entonces, y con ese libro... Él me pidió el libro prestado y yo le dije, bueno, chicos, te lo voy a regalar, pues yo no soy salsómano. Con ese libro hacía el programa. Y como yo siempre he sido amante de la salsa, entonces yo lo acompañaba y siempre estaba pendiente y sacaba los discos. Lo cual a Solórzano no le gustaba mucho porque como no tenía un programa, sino que él aparecía y estaba con eso. Y cuando llegó, bueno, ese ímpetu, esa juventud, claro, de quererse comer el mundo, de estar en el mundo de la radio, y bueno, los resultados, el tiempo le dio la razón a JF de ser uno de los... Sí, no, él fue un buen locutor, un hombre muy creativo, era uno de los mejores vendedores. Claro. Yo creo que no solamente en Sarasa, sino en el país. Y es tan así que llegó a tener una radio. Sí, en Bicucuy. Esa es la otra parte que no... Con sus hermanos. Sí. Con sus hermanos. Sí. Muy bien, bueno, profesor, muchísimas gracias por la oportunidad. Aquí estamos siempre a la orden, compadre. Esto quiero decirle que posiblemente saquemos una segunda parte, porque normalmente se nos escapan algunas cositas por allí, pero yo estamos pendientes de esta pequeña conversa, vamos a decirlo así, y que vamos a dar inicio a este recorrido para que primero quede plasmado a través de los medios estas historias, porque como decían temprano, estuve hablando con Luis Pimentel, con Borges, con usted, con el profesor Pedro Castro. Pedro te puede dar datos sobre lunares. Y parte de esta historia la hemos estado como perdiendo. Le decía uno de los muchachos, murió el profesor Pedro Hernández Reyes, y allí se fue. Que sin ser locutor le encantaba una radio. Se fue parte de la historia de Sarasa y no se está dejando registro de todo esto. Y parte de esta idea es tratar de dejar un poco plasmado eso allí. Hay muchos que han estado trabajando, como el amigo Agobián. Y no podemos olvidar a alguien que es el cronista de Sarasa y que además de eso
ha trabajado como locutor en su programa, Sí, de Él- todo como en botica, sí. Todavía lo tienen brava los sábados. lo tienen brava. Entonces, esa es otra parte de la historia de la comunicación, porque siempre se ha estado trabajando por tantos años en todas estas historias, y ustedes han tenido su programa, el profesor Pedro Castro, como dije, Luis, y la idea es esa, proyectar y conocer de la historia Sí, de nuestro pueblo y en esta oportunidad de la comunicación social. sí. Quisiera que le enviara un mensaje hasta la población salaseña y muy especialmente a las nuevas generaciones que ya están tomando el testigo. Bueno, como docente, como locutor, le envío un saludo a toda esa nueva generación de salaseñas y salaseños que tienen ese amor hacia los medios de comunicación social, en este caso la radio. Yo les digo a estos jóvenes que el trabajo en la radio, sea en AM o en FM, es un trabajo muy bello y que traten cada día de ser mejores y que la gente que los escuche siempre tenga una buena imagen de todos ustedes. Para todos ustedes, jóvenes, a quien va a llegar esta grabación, muchas felicitaciones a quien hacen radio y éxito siempre. Habló para ustedes el 439 Hernández Acosta, productor nacional independiente 2799.